Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado. Durante esta semana quiero compartir con ustedes una serie de temas que vamos a estar estudiando, titulada La palabra de su poder. Pero en este momento quiero, como manera de introducción, hablar un poquito acerca, dentro de la palabra de su poder, lo que es la importancia de cuidar nuestras palabras, específicamente cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay expectativas, especialmente hoy día, como está el mundo, casi en caos por lo que está pasando por el coronavirus. ¿Cómo debemos estar los hijos de Dios? Y hablando de los hijos de Dios, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios que esté aquí con nosotros y que nos dirija y nos abra nuestro entendimiento para que a través de su palabra, la constitución del reino, nosotros podamos entender y como familia estar tranquilos y ver la salvación en Cristo Jesús. Nuestro Padre, nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora vamos a estudiar tu palabra, oh Dios, y queremos pedir que el Espíritu Santo, el gobernador del reino, esté aquí con nosotros. Pon paz en nuestras mentes y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 12, y los versículos 35 al 37. Mateo, capítulo 12, 35 al 37 nos dice: el hombre bueno, del tesoro bueno saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro malo saca malas cosas. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es importante, mis amigos y hermanos, que entendamos esto. Lo que estoy hablando no es para un grupo religioso específicamente, no es solamente para personas que van a la iglesia. Lo que estoy hablando tiene que ver con todas las personas en el mundo entero. Esto no es para un grupo de que si yo leo la Biblia o no leo la Biblia, si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. No, es importante que como seres humanos, como hijos de Dios, nosotros estemos claros en las cosas que están sucediendo, en las cosas que están pasando. Y quiero, como manera de paréntesis, decirles, ¿qué significa cuando yo digo creo en Dios versus yo le creo a Dios? Lo que estoy hablando, yo sé que muchas personas van a decir, bueno, pero yo me identifico en el grupo de personas de yo creo en Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cualquier persona cree en Dios. Es más, la palabra de Dios nos dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y yo si ellos también creen en Dios? La diferencia está que yo puedo decir que yo creo en Dios, pero sin embargo no lo conozco a Él. Y para conocer a Dios yo tengo que dedicar tiempo para conocerlo a Él. Yo puedo saber, por ejemplo, de la existencia de una persona, pero si yo no me he relacionado con esa persona, yo no conozco a esa persona, aunque yo creo que existe esa persona. Asimismo, en el mundo de hoy hay tanta gente que cree en Dios, pero nunca ha tenido una relación con Él. Y lo más importante ahora, en este tiempo de tanta calamidad, es que las personas puedan tener una relación con Dios. Más que saber que Él existe. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, la paz de Dios va a estar en tu corazón. Por eso es que la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo nos dice que del hombre bueno salen cosas buenas, pero del hombre malo salen cosas malas. Y que nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Muchas veces nosotros nos sentimos alejados de Dios y muy pocas veces cuando la crisis llega nos vamos y nos escondemos en la palabra de Dios.
lo que hacemos es que empezamos a escuchar muchas voces, muchas personas hablando de la situación como está. Y son tantas las voces que muchas veces nos confundimos, porque son tantas las personas que opinan, tantos los medios que dicen esto y aquello, que nosotros llegamos a un punto donde estamos llenos de información y sin embargo seguimos con el temor y el miedo, porque solamente nos han dado eso, información. La información no nos quita el miedo. Ahora, ¿de dónde viene el miedo? ¿Por qué el miedo existe aquí? ¿Y por qué es importante que tú y yo entendamos que a menos que el miedo no esté en nuestras vidas, nosotros no vamos a vivir en paz, confiados en la palabra de Dios? Hay 3 versículos que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y el primero está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Génesis, capítulo 3, versículo 10 nos dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Dios creó la humanidad, Dios la creó perfecta. Ellos se comunicaban con Dios. Cada vez que Dios venía a ellos hablaban con Dios. Y en este momento ahora, cuando ellos desobedecieron a Dios, escuchen esto, cuando ellos desobedecieron a Dios, la misma voz que venía a hablar con ellos diariamente, ahora ellos sintieron miedo. ¿Por qué el miedo existe? Porque estamos en desobediencia a Dios. Porque hay algo dentro de nosotros que, aunque no lo sabemos, está en contra de la naturaleza y los principios divinos. Ahora, ¿cómo yo puedo remediar esto? Ahora yo sé de dónde viene el miedo. Si yo estoy en sintonía con Dios, si yo estoy en armonía con los principios de Dios, yo no voy a tener miedo. El miedo viene porque hay algo que no está bien en mi vida y eso tiene que ser arreglado. Eso tiene que ser de alguna forma puesto en sintonía para que la paz de Dios esté conmigo. Mis queridos, ahora miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Saben? En la palabra de Dios, que es la constitución del reino de Dios, hay más de 365 versos que nos dicen: no tengas miedo. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengan miedo. ¿Cómo es que el miedo saldrá de mí? Cuando la paz que solamente Cristo da puede estar en nuestros corazones. ¿Y de dónde viene esa paz? Viene de Cristo. Pero ¿cómo la podemos obtener? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el Señor. Mis queridos, en la cruz Cristo venció a las potestades y a los principados. ¿Quién trajo la enfermedad a este mundo? Satanás. El pecado entró y enfermó a todos los seres humanos. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, despojó, destituyó a esas enfermedades, a esos demonios, al mismo Satanás y al reino de las tinieblas. Y ahora en Cristo, a través de la fe, tenemos salvación y vida eterna. Cuando tú entiendes esto, cuando tú dices: Señor, gracias, porque yo acepto ahora lo que tú hiciste en la cruz por mí, ya no voy a tener miedo. Pueden haber virus 19, 20, 21, 22, los que vengan, porque este es el primero, pero van a venir más. Pero cuando yo entiendo y cuando yo abrazo lo que Cristo ha hecho por mí,
Pueden venir todos los virus que vengan y ya no voy a tener miedo, porque yo le voy a creer a Dios, porque ya yo he establecido una relación con mi Dios, no con el Dios que creó el mundo, sino con mi Dios. Ya yo hablo con Él y Él me trae paz, la paz que el mundo no puede dar. Así que la única solución como persona, como familia, en este momento, es que yo pueda ir a Dios a través de Cristo, donde Él venció a los principados, a las potestades, las despojó, y a través de la cruz, tú y yo ahora podemos vivir una vida confiada en Cristo Jesús, confiando en Él. Mis queridos, hay algo muy importante en todo esto. El miedo activa a que el enemigo venga a nosotros, porque Satanás no tiene ningún poder sobre los seres humanos. Él no tiene ningún poder sobre mí, no tiene ningún poder sobre ti. Voy a repetirlo otra vez. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Hace más de 2000 años, Cristo Jesús vino a este mundo. ¿Para qué Cristo vino? La palabra de Dios lo dice muy claro. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que vino a buscar lo encontró. Y lo que estaba perdido lo salvó. Nuestra salvación fue palmada y sellada hace 2000 años en Cristo Jesús. Satanás fue vencido, su reino fue destituido para siempre. Ahora, Satanás no se le quitó el poder, pero ya él no tiene la autoridad que él tenía, que le había quitado a Adán. Él sigue teniendo poder, pero ¿de qué sirve el poder sin autoridad? ¿De qué sirve de que yo tengo poder para entrar a un lugar si a mí no me dan autoridad de entrar? Para nada sirve. Así está Satanás hoy día. Él tiene poder, pero él no tiene autoridad para hacernos daño, porque la autoridad ahora la ganó Cristo para gloria de su nombre. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, el mundo está envuelto en un miedo. El mundo está envuelto en no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer. Pero yo te digo en este momento, la única solución a que podamos vivir una vida en paz y tranquilos es Cristo Jesús. Él es la única solución al problema del caos, del miedo en que el mundo está viviendo. Porque cuando tú lo aceptas a Él, cuando Él viene a vivir a tu vida, el miedo no puede vivir donde está Cristo. Porque el miedo está donde no está Él. Cuando Él llega, el miedo tiene que salir. Satanás no quiere que esto se diga. Por eso lo único que Satanás puede hacer es engañarnos, haciéndonos creer que las cosas no son como dice la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, si Él logra que nosotros creamos las mentiras que Él está diciendo, la palabra de Dios no va a tener efecto en nosotros. Y este es un tiempo donde la palabra de Dios tiene que estudiarse. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios día y noche, porque la fe solamente viene a través del oír, y el oír la palabra de Dios. Yo te digo en este momento, ¿estás sacando tiempo en tu hogar? Ahora que hasta los trabajos se están impidiendo a las personas que vayan a trabajar, la mayoría de las familias estamos en las casas. ¿En qué estamos nosotros poniendo nuestro tiempo en este momento? Perdiendo tiempo viendo la televisión, películas, cosas que no nos van a ayudar en nada. Siguiendo las noticias cada segundo, los que nos ponen en expectativa, nos ponen en ansiedad por las cosas que van a venir, que nosotros no sabemos. O mejor vamos a la palabra de Dios. Y como familia podamos sentarnos allí y estudiar lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos dice que cuando Él nos da su paz, que el mundo no puede darnos, nosotros vamos a vivir entonces tranquilos.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un privilegio cuando familias en este momento, solamente por tener la certeza y la seguridad de que Cristo es el centro de nuestro hogar, no estamos en ansiosa perplejidad por las cosas que están pasando, porque tenemos la seguridad de que Cristo está en control de nuestro hogar. Y de la misma forma como el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, las plagas comenzaron a caer, pero la palabra de Dios a través de su enviado Moisés les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, ninguna de las plagas que van a caer en Egipto va a tocar su morada. Y mis queridos, las plagas cayeron en Egipto. Ustedes pueden leer en las Escrituras todo lo que pasó, pero al pueblo de Dios no entró una plaga. Lo mismo sucederá hoy día. Este virus no es una plaga, no se compara a las plagas que vienen para el tiempo del fin, pero es algo que está causando destrucción y es algo que está causando temor en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y yo te digo en este momento, asimismo como Dios protegió a su pueblo, Dios está protegiendo a su pueblo hoy día. Cuando nosotros como hogar y familia vamos al Señor a través de la palabra, estamos dándole el derecho espiritual a nuestro Señor para que Él sea el príncipe y el rey en nuestro hogar. Yo te invito en esta hora a que tú invites a Cristo, a que Él esté en tu corazón y esté en tu vida, y que Él sea el centro de tu hogar, que Él sea el centro de tu mente, porque Él quiere que tengamos la mente de Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, mi querido, no hay nada que nos va a perturbar, no hay nada que nos va a afectar, porque donde está Dios no falta nada. Esto es solamente la introducción a la temática que vamos a estudiar durante toda esta semana. Yo te invito a que te conectes y juntos podamos estudiar las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios y podamos saborear lo hermoso de las Escrituras. Voy a orar para que Dios pueda seguir bendiciéndote y ayudar a entender que donde está Él, el miedo no puede estar. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora pongo a cada uno de mis amigos y hermanos que nos están viendo a través de este medio, a cada familia, oh Dios, para que la presencia de tu Espíritu, el gobernador del reino, esté con ellos. Oh Padre, ayúdanos a que tú mores en nosotros. Y si hay miedo y hay temor y expectativa a las cosas que van a pasar y están pasando, que tú saques esas cosas con tu palabra en nosotros. Y oh Padre, cada uno pueda darle esa autoridad a Cristo y que Él sea el príncipe y el rey de nuestras vidas. Cuídanos durante toda esta semana y los días que nos quedan por vivir, y que nuestras vidas sean testimonios vivos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.